Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a analizar en profundidad las últimas cifras de desempleo en Colombia, Ajá. concretamente los datos de septiembre de 2024 publicados por el DANE. Para ayudarnos a comprender estas cifras, tenemos con nosotros a un experto en la materia. Encantado de estar aquí. Los datos del DANE siempre ofrecen una visión fascinante de la realidad económica del país. Para empezar, pongámonos en contexto. ¿Cuál fue la tasa de desempleo general en septiembre de 2024? La tasa de desempleo en Colombia para septiembre de 2024 se sitúa en el 9,1%. Lo curioso es que esto supone un ligero descenso en comparación con el mismo mes del año pasado, En serio, cuando la tasa fue del 9,3%. un descenso en el panorama económico actual. Ya. Eso es inesperado. ¿A qué podría deberse esta ligera bajada? Bueno, es pronto para afirmarlo categóricamente. Podría haber diversos factores en juego, por ejemplo, fluctuaciones estacionales en ciertos sectores, o incluso cambios demográficos. Lo importante es analizar esta cifra en el contexto de otras variables económicas. Claro, el contexto es clave. Y hablando de contexto, el DANE también publica datos específicos para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. ¿Qué nos dicen las cifras sobre estas zonas? En las 13 ciudades, la tasa de desempleo se sitúa en un 9,2% en septiembre de 2024, es decir, ligeramente superior a la tasa nacional. Entiendo. ¿Y esta diferencia a qué podría deberse? Podría ser un indicador de que algunas ciudades enfrentan mayores desafíos económicos que otras. Exacto. Esta diferencia podría sugerir disparidades regionales en el mercado laboral. Quizás algunas ciudades están experimentando un crecimiento más lento en sectores clave, Ajá. o tal vez hay factores específicos que afectan a la oferta y la demanda de trabajo en esas áreas. Tiene sentido. Ahora, un dato que realmente me llamó la atención del informe del DANE es la brecha de género en el desempleo. En concreto, la diferencia entre la tasa de desempleo para hombres y para mujeres. Sí, es un aspecto que siempre genera preocupación. En septiembre de 2024, la tasa de desempleo para las mujeres fue del 11,8%, mientras que para los hombres fue del 7,2%. Esto significa una brecha de género de 4,6 puntos porcentuales, una diferencia considerable. Es una brecha enorme. ¿Qué factores podrían estar contribuyendo a esta diferencia tan marcada? Es un reflejo de desigualdades estructurales en el mercado laboral. Las causas de la brecha de género en el desempleo son complejas y multifacéticas. Algunos factores que pueden contribuir son la discriminación en la contratación, la falta de acceso a la educación y la formación para ciertas profesiones, y la mayor responsabilidad que las mujeres suelen asumir en el cuidado del hogar y la familia. Claro, es importante recordar que los datos no son solo números fríos, sino que reflejan realidades sociales complejas. Profundicemos un poco más en los detalles del informe del DANE. Hay algunos puntos que me parecieron particularmente interesantes. Por ejemplo, ¿qué sectores impulsaron el empleo en septiembre de 2024? ¿Dónde se crearon más puestos de trabajo? Según el informe, las actividades profesionales científicas, técnicas y de servicios administrativos fueron las que más aportaron a la población ocupada, con un aumento de 0,8 puntos porcentuales. También se destaca sector de alojamiento y servicios de comida, con 0,6 puntos porcentuales, y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 0,4 puntos porcentuales. Es interesante ver cómo sectores tan diversos están contribuyendo al crecimiento del empleo. Y por otro lado, ¿en qué sectores se registraron las mayores pérdidas de empleo? Las mayores disminuciones de población ocupada se dieron en los sectores de transporte y almacenamiento, con una pérdida de 114,000 personas, e información y comunicaciones, con una reducción de 99,000 personas. Habla. Esas son cifras significativas. ¿Qué factores podrían explicar estas pérdidas de empleo en esos sectores específicos? Podríamos estar viendo el impacto de la automatización en el transporte o cambios en la demanda en el sector de las comunicaciones. Efectivamente, esas son algunas de las posibles explicaciones. La automatización está teniendo un impacto significativo en el sector del transporte, y es posible que veamos una tendencia similar en el futuro, en cuanto al sector de las comunicaciones. La rápida evolución tecnológica y los cambios en los hábitos de consumo podrían estar afectando la demanda de ciertos perfiles profesionales. Es fascinante cómo estos datos nos permiten vislumbrar las transformaciones que están ocurriendo en la economía colombiana. El informe del DANI también ofrece información sobre las ciudades con las tasas de desempleo más altas y más bajas. ¿Cuáles destacarías? Las ciudades con las tasas de desempleo más altas en el año móvil octubre 2023-septiembre 2024 fueron Arauca, con un 31,4%, Mocoa, con un 27%, y Quibdó, con un 26,7%. Por otro lado, las ciudades con las tasas más bajas fueron Leticia, con un 3,3%, Mitu, con un 7,6%, y Nírida, con un 8,1%. Estas diferencias tan marcadas nos muestran la importancia de considerar las particularidades de cada región al analizar el mercado laboral. Sin duda, la realidad del mercado laboral puede variar mucho de una región a otra. Y es importante recordar que detrás de estas cifras hay historias individuales.
familias que se esfuerzan por salir adelante y comunidades que se ven afectadas por las fluctuaciones del mercado laboral. Exactamente. Detrás de cada porcentaje hay miles de personas buscando oportunidades, enfrentando desafíos y luchando por un futuro mejor. Es fundamental tener presente esa dimensión humana al analizar estos datos. Totalmente de acuerdo. Y precisamente pensando en esa dimensión humana me pregunto, ¿qué podemos hacer para utilizar estos datos de forma que realmente benefician a las personas que buscan empleo? Esa es la pregunta clave. El análisis de estos datos nos permite identificar las áreas donde se necesitan intervenciones específicas. Por ejemplo, si observamos que la brecha de género en el desempleo persiste, podríamos enfocar nuestros esfuerzos en programas de capacitación dirigidos específicamente a mujeres, o en políticas que fomenten la conciliación laboral y familiar, para que las mujeres no tengan que elegir entre su carrera y sus responsabilidades familiares. Eso me parece fundamental. Darles a las mujeres las herramientas y el apoyo que necesitan para participar plenamente en el mercado laboral. En cuanto a los sectores que mencionábamos antes, los que están experimentando pérdidas de empleo, podríamos utilizar estos datos para anticiparnos a esas tendencias y preparar a los trabajadores para los empleos del futuro. Por supuesto. Si sabemos, por ejemplo, que la automatización está afectando al sector del transporte, podríamos implementar programas de formación para que los camioneros o los trabajadores de logística puedan adquirir nuevas habilidades y transitar hacia roles en sectores emergentes. Es decir, utilizar la información para adelantarnos a los cambios y ayudar a las personas a adaptarse. Me encanta esa idea. Y ya que hablamos de la economía en general, ¿qué implicaciones tienen estas cifras para Colombia a gran escala? Podemos decir que la economía está en camino de una recuperación sólida, o hay riesgos latentes que nos deberían preocupar. Si bien la ligera disminución en la tasa de desempleo es un dato positivo, es importante ser cautelosos. La economía global enfrenta numerosos desafíos, como la inflación y las tensiones geopolíticas, que podrían afectar el crecimiento económico de Colombia. No podemos ignorar el contexto internacional. Entiendo. Entonces, aunque las cifras de desempleo muestran una ligera mejora, no podemos bajar la guardia. Hay otros indicadores económicos que deberíamos estar observando para tener una visión más completa de la situación. Sin duda, es fundamental analizar indicadores como el Producto Interno Bruto, EREOS, la inversión extranjera directa, el consumo interno y la confianza empresarial. Todos estos factores nos dan una imagen más completa del estado de la economía y nos ayudan a anticipar posibles tendencias. Es como un rompecabezas, ¿verdad? Cada pieza nos ayuda a comprender mejor el panorama general. Y si una pieza falla puede afectar a todo el conjunto. Exactamente. Y cada pieza es importante. Por ejemplo, si observamos un aumento en la inversión extranjera directa, podríamos interpretar que hay mayor confianza en la economía colombiana. Eso a su vez podría traducirse en la creación de nuevos empleos en el futuro. Y eso, por supuesto, tendría un impacto directo en la tasa de desempleo. Todo está conectado. Ahora, volviendo al informe del DANE, hay un tema que me gustaría abordar: la informalidad laboral. El DANE reportó un descenso en la proporción de informalidad, aunque no estadísticamente significativo. ¿Qué podemos decir sobre este dato? ¿Es una buena señal o todavía hay mucho trabajo por hacer en este ámbito? La informalidad laboral sigue siendo un desafío importante para Colombia. Si bien la ligera disminución es alentadora, es crucial seguir trabajando en políticas que promuevan la formalización del empleo. Totalmente de acuerdo. Un mercado laboral más formal beneficia a todos. Pero ¿qué tipo de políticas podrían ser realmente efectivas para reducir la informalidad? ¿Qué medidas concretas se podrían tomar? Algunas medidas que pueden contribuir a reducir la informalidad laboral incluyen la simplificación de trámites para la creación de empresas, la reducción de la carga impositiva para las pequeñas y medianas empresas, pymes, y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social para que sean más accesibles a los trabajadores informales. Es decir, crear un entorno más favorable para la formalización, donde los beneficios de estar dentro del sistema sean mayores que los costos. Exacto. Se trata de generar incentivos para que tanto los empleadores como los trabajadores vean la formalización como una opción viable y beneficiosa. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de los datos de desempleo en Colombia para septiembre de 2024. Ha sido una conversación realmente enriquecedora. Gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros. El placer ha sido mío. Espero que este análisis haya sido útil para comprender mejor la situación del mercado laboral colombiano. Sin duda lo ha sido. Y para nuestros oyentes les dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo creen que la tecnología y la automatización afectarán el futuro del trabajo en Colombia? ¿Qué habilidades serán más demandadas en el mercado laboral del mañana? Esa es una pregunta fundamental. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y es crucial que nos preparemos para los cambios que se avecinan.
La capacidad de adaptación, el pensamiento crítico y la creatividad serán habilidades cada vez más valoradas en el mundo del trabajo. Las personas que puedan aprender continuamente a resolver problemas de forma creativa y adaptarse a nuevos entornos tendrán una gran ventaja en el mercado laboral del futuro. Totalmente de acuerdo. Es un tema apasionante y complejo que sin duda seguiremos explorando en futuros episodios. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo del empleo en Colombia. Hasta la próxima. Hasta pronto.